El Estatuto es nuestra norma fundamental que pertenece al bloque constitucional, igual que la propia Constitución española, y que ha permitido, a base de una serie de capacidades, de competencias, de transferencias, tomar decisiones que han facilitado el desarrollo de Aragón como no se ha producido en la historia. Aragón ha ido tomando decisiones, ha ido estructurando sus capacidades, ha ido priorizando todos aquellos aspectos que ha considerado más interesantes para su desarrollo como sociedad, y por tanto los aragoneses hemos podido ser dueños en una parte muy importante de nuestro desarrollo y de nuestras decisiones. Aragón no renuncia a los derechos que le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, y ahí donde enlazamos de alguna manera con la foralidad o las posibilidades de la foralidad, pero también el Estatuto dispone de artículos como el 108-109 que permiten la suscripción de un convenio bilateral de financiación, que son desarrollables. Porque si atendemos solamente a los criterios de población, es evidente que en Aragón tenemos un déficit de población, aunque hemos crecido últimamente bastante, ¿no? Pero si solamente tenemos el criterio de población, salimos perjudicados. Si tenemos el criterio de territorio, Aragón es el 10% de la superficie. Claro que es posible. Es posible primero porque está previsto en nuestro estatuto, y, por supuesto, es posible aplicarlo. La aplicación de esos criterios específicos para la Comunidad Autónoma de Aragón tiene que hacerse en un marco de igualdad. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera hay que tener en cuenta que desde el año 2014 la financiación de las comunidades autónomas está paralizada. Si se me preguntara si va a haber una reforma estatutaria, yo diría que es difícil. No hay un debate político en torno a la reforma del Estatuto. Hay que tener en cuenta que el Estatuto del año 82 se reformó en el 91, en el 94, en el 96. Fui ponente en el Senado de la reforma del 96, en la que se incorporó sanidad y educación, por ejemplo. Para desarrollarlo tiene que haber un diálogo entre las dos partes. Tiene que haber un diálogo bilateral, pero pues que en ocasiones es más fácil y en ocasiones es más difícil. Hay veces que esos diálogos se dan de mutuo acuerdo, pero también es cierto que hay veces que esos diálogos se dan como consecuencia de una presión. Para avanzar necesitamos que haya una necesidad obvia, o una necesidad, o una aspiración, o una petición, y que, como digo, yo creo que en estos momentos no existe, o que haya una circunstancia favorable para desarrollar en un nuevo marco pues una competencia determinada, que en estos momentos no puede existir. De irnos a lo que llamamos fuentes de la autonomía. Estamos desarrollando varios proyectos que tienen que ver con la digitalización de muchos archivos fotográficos, sonoros, de vídeos que había en aquellos años que no podían traducirse a los formatos actuales. Estamos también recuperando, digamos, el archivo que fue primer presidente del Gobierno de Aragón, de Juan Antonio Bolea. Se está haciendo un trabajo que prácticamente está finalizado. Y, por tanto, lo que sí que tienen que saber los ciudadanos, y creo honestamente que lo saben, es que la Constitución y el Estatuto recogen nuestros derechos como ciudadanos, en este caso como aragoneses. Y eso es lo más importante.